Ya estamos por aquí. Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Comenzamos nuestro programa una semana más para hablaros de todo lo que está relacionado con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la naturaleza, con todos los asuntos que nos interesan en este programa que cada 7 días nos acerca a algunas de las novedades, porque muchas hay cada semana. Entonces, pues tenemos que andar escogiendo cada semana algunas de las novedades más importantes relacionadas con nuestras materias. Hoy en la realización técnica, como siempre, con Esteban Novillo, y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Palmay. Y empezamos hablando de neumáticos, de su reciclaje en concreto y de los problemas que afronta ahora mismo el sector del recauchutado en España. El reciclaje de neumáticos es uno de los temas importantes y quizás más desconocidos en todo lo que tiene que ver con esa reutilización de los materiales. Vamos a hablar con Salvador Pérez Lucena, que es el presidente de la Asociación Española de Neumáticos Reciclados. El pasado mes de febrero, la Asamblea General de esta asociación, Salvador Pérez Vázquez, ponía esa crítica situación que atraviesa el sector del recauchutado de neumáticos. Vamos a saber por qué. Salvador, bienvenido al programa. Saludos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está en una situación crítica ese sector del recauchutado, del reciclaje de neumáticos? Bueno, pues principalmente porque al final estamos ahí, está totalmente desalineada la estrategia que tienen en este caso pues los gobiernos, el gobierno, tienen las administraciones públicas para promover el neumático. Para que se utilice en todos los vehículos de titularidad pública y al final pues nos vemos abocados a una competencia feroz con el sector asiático y pues se está destruyendo empleo y se está destruyendo pequeñas empresas que están trabajando en España, que llevan mucho tiempo y que no logran tener la competitividad suficiente para poder subsistir. ¿Cómo se podría promover ese neumático renovado, recuperado, reutilizado? Bueno, pues al final desde la asociación lo que promovemos son acciones, no solo palabras. Estamos abogando pues por una reducción del IVA para los neumáticos renovados, para que se incentive su adopción. Queremos que se incorporen a todas las licitaciones públicas y flotas estatales. Queremos que haya campañas de concienciación para promover los beneficios y luego pues, que haya un apoyo financiero y beneficios fiscales para las empresas del sector que utilicen ese tipo de productos. Porque claro, muchas veces se habla de que quien contamina paga, pero luego parece que la administración es la primera que no promociona lo que se supone que debemos promocionar los demás, que es la reutilización. Efectivamente, las administraciones pues al final legislan una cosa pero luego hacen otra. Se habla mucho de economía circular pero no se fomenta el uso de este tipo de producto. Las administraciones son las primeras que tienen que dar ejemplo y principalmente pues en todos los vehículos de titularidad pública. Al final luego también hay unos objetivos ambientales que cumplir, pero se incumplen los porcentajes de reutilización establecidos por el PENIR. El PENIR es el plan especial que hay para esta promoción, ¿no? Correcto. Uh-huh. Habría que tener ese apoyo, imagino, desde todas las administraciones, pero ¿es la nacional la que habéis pedido especialmente pues que se ponga las pilas o también las autonómicas y las municipales? Sí, efectivamente, a nivel nacional se han tenido diferentes reuniones en Madrid, pues precisamente para tratar este tema. No es un tema nuevo, es un tema con el que llevamos muchísimos años desde la asociación trabajando, porque al final porque se cumplan todas esas legislaciones que existen, que a nivel europeo se están llevando a cabo, pero en España no conseguimos que se pongan en marcha. Quizás sería un buen momento para recordar que los materiales que se pueden reutilizar de los neumáticos, que no es solamente el caucho, aunque sea quizás el más llamativo porque bueno es el más voluminoso. Sí, al final aquí pensar que de un neumático pues hay dos vías para reciclarlo. La primera es la reutilización. Con el recauchutado lo que hacemos es darle una segunda o en algún caso una tercera vida. Alargamos el ciclo de vida del neumático nuevo, pues con unos ahorros importantes a nivel económico y luego unos ahorros importantes en todo el tema de la utilización de materias primas. Uh-huh.
Y por supuesto, pues solamente imaginaros que utilizando 6 neumáticos renovados en un camión, pues estamos reduciendo más de 300 kilos que acaban en el vertedero. Sí. Sí, es importante. Solamente si nos ponemos a hacer números y a multiplicar, al final salen unas cantidades importantes. Correcto. Uh-huh. Habéis enviado una carta al Ministerio de Industria también sobre este tema, ¿no? En este caso sí, se la enviamos a la señora Rebeca Torró, pues trasladando toda esta preocupación y con todas esas propuestas que pensamos que son las propuestas válidas, efectivas y que no son nuevas, que como te decía antes, se están aplicando en otros países europeos con mayor o menor éxito, pero porque al final el problema del recauchutado es un poco endémico a nivel europeo. Sí que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay algunas regiones, como en el caso de California, que sí que se han tomado en serio la legislación y está habiendo todo un auge y está floreciendo de nuevo la industria, que también estaba muy dañada principalmente por el uso, o sea, por todos los neumáticos asiáticos que estaban inundando todos los mercados. Es un problema, el tema de los productos asiáticos es un problema generalizado, además. Muy bien, pues Salvador, deseamos que las cosas se arreglen y supongo que estáis esperando la respuesta, ¿no?, de la Administración antes de tomar alguna otra acción o tenéis previsto tomar alguna acción. No, de momento seguimos intentándolo. Durante, por ejemplo, este año pasado sí que hicimos un trabajo intenso, pero que al final tiene poca repercusión. Estamos trabajando, por ejemplo, estamos organizando una jornada de información para las ITVs. Sí. El año pasado la hicimos en Albacete, Madrid y Sevilla, pues para informar también en este caso a las ITV sobre el tipo de neumático, que es un neumático renovado, para que nos estamos encontrando, aparte de todos los problemas que los usuarios de este tipo de neumáticos iban a pasar la ITV y les echaban para atrás, por el gran desconocimiento que tenía, en este caso, las ITVs. Ya. También estamos colaborando en un estudio a nivel europeo para dotarlo de un etiquetado similar al nuevo. Y luego pues seguimos con esas reuniones del Ministerio de Industria cuando nos pueden atender, para denunciar la competencia desleal de los neumáticos asiáticos, que al final es un problema muy grave. Los neumáticos asiáticos en Europa tienen unos aranceles, pero aún así, con los aranceles puestos, pues todavía es una competencia feroz. Ya. Pues quedamos ahí con el tema. Vamos a seguir pendientes de cómo va evolucionando el asunto y cualquier avance que se vaya produciendo, pues lo contamos por aquí. Salvador Pérez Lucena, de la Asociación Española de Neumáticos Reciclados, es su presidente. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Mangas Verdes, no te detengas. Bueno, el próximo viernes celebramos el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo. Queremos hablar de bosques, siempre queremos hablar de bosques. Y hoy lo vamos a hacer con Pancho Purroy, que es director de Land Life Iberia, con sede en Burgos, pero empresa restauradora de bosques en cualquier lugar que se le ponga por delante, que lleva ya más de 4 millones de árboles plantados por ahí, recuperando especialmente entornos degradados, y que además es embajador de trees.org, o sea, árboles.org. Pancho, bienvenido al programa. Hola Pedro Pablo, encantado de estar con vosotros. Lleváis ya tiempo trabajando, recuperando territorio a base de mucho esfuerzo y a base de plantar árboles, territorio degradado. No sé cómo tenemos ahora mismo los bosques en España. Sabemos que hay mucho, pero mal cuidado. Sí, efectivamente. Nosotros al final, nuestra actividad, que es importante, pero no deja de ser solo una tercera pata, ¿no? Porque al final lo principal, si queremos trabajar la crisis climática, es que todos tenemos que cambiar un poco y todos tenemos que reducir nuestra huella. Lo siguiente sería, efectivamente, lo que tú dices, conservar y no perder ni una hectárea más de todo lo bueno que ya tenemos, y nosotros estamos en esa parte final, que es todo lo que ya desafortunadamente se perdió o está degradado y el monte no presenta una buena regeneración natural por sí mismo, es donde hay que ir a ayudar y a plantar y a reforestar. Pero sí, volviendo a lo que comentabas, hay millones y millones de hectáreas que tienen escasa o nula gestión y que por tanto están a riesgo de perderse también en este histórico
recurrente de incendios, de sequías, así que hay muchísimo frente de trabajo ahí. ¿Dónde estáis ahora mismo trabajando? ¿Dónde habéis recuperado ese terreno? Bueno, donde más proyectos tenemos es en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura y en el centro de Portugal. Tenemos algunos proyectos en el norte de La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en Asturias, en Cantabria, en Navarra, otras regiones, pero vamos, son estos territorios, estas comunidades autónomas muy, muy, muy amplias y con millones de hectáreas de espacios degradados. Hay una idea a veces errónea, ¿no? Porque muchas empresas dicen vamos a trabajar por el medio ambiente y entonces organizan una jornada de sus trabajadores para plantar los árboles, pero luego los plantan, se marchan, ahí se quedan, y una cosa es plantarlos y otra cosa es mantenerlos para que puedan arraigar y para tirar para adelante. Yo creo que ahí la labor vuestra es importante, ¿no? Porque esa manutención es importante. Bueno, pues yo creo que has dado en el clavo, la verdad. Hay mucha gente plantando árboles, pero somos muy pocos los que realmente conocemos cómo está al cabo del tiempo el estado de cada plantación. Y para nosotros aquí en Landlife es un tema clave. Hablabas antes, bueno, pues sí, hemos plantado 4,5 millones de árboles de primeras, pero es que después, en los primeros años, ya hemos tenido que reponer 1 millón de árboles más, porque cada verano, y especialmente en zonas muy secas o con pobre suelo, pues se mueren, ¿no? Sí. O sufren daños por herbivoría, corzos, jabalíes y tal, y entonces esa parte del mantenimiento es clave si quieres tener éxito en un proyecto de restauración ambiental o de reforestación en particular. Uh-huh. Oye, por curiosidad, ¿cuáles son los árboles de España? O sea, ya sé que hay un montón de especies, pero ¿cuáles son las más características, por lo menos de vuestra experiencia, las que mejor se dan? Esto es una pregunta que daría para muchísimo, porque cada sitio con sus condiciones de suelo y ambientales es muy particular. Hay zonas en las que lo que tienes que plantar son sabinas, por ejemplo. Hay otras zonas en las que necesitas al pino carrasco como pionero. Por supuesto, las quercíneas están muy presentes en muchos proyectos, ¿no? Con la encina, la coscoja, el quejigo, el rebollo y todos los demás. En fin, es que no sé, la lista es infinita, pero para mí yo creo que un árbol que tendría que estar, ¿sabes?, en la bandera de España es la encina, eso seguro. La encina, sí. Es muy característico. Bueno, hay que decir que hoy día plantar árboles no es simplemente hacer el agujero y colocar ahí el cepellón, sino que hay toda una tecnología detrás. Vosotros utilizáis, por ejemplo, el robot sembrador. Cuéntanos cómo funciona eso. Bueno, Landlife es que siempre nos consideramos, siempre hemos sido una empresa con muy fuerte base tecnológica, porque hoy en día, si quieres actuar a escala y conseguir confianza, ¿sabes?, de los financiadores que van a acometer estos proyectos, que son bien caros. Una restauración ambiental, una reforestación es muy caro, ¿no? Entonces necesita hacer esa fortísima base tecnológica. Este vehículo autónomo, este robot de siembra, no es de plantación, sino de siembra de especies forestales, pues es un paso más, al que todavía le queda mucho recorrido, porque esto es I+D, obviamente. Es un paso más hacia conseguir esa escala grande que necesitamos para atajar la crisis climática. Y es un vehículo desarrollado en colaboración y en conjunción con Continental Engineering Services, que es una plataforma muy, muy fuerte de ingeniería con base en Alemania, y que permite, bueno, pues circular por zonas de monte abruptas y escarpadas y con arbusto, hacer un pequeño desbroce de la zona de siembra, hacer un hoyo en el suelo, depositar la semilla, volver a cubrir, en fin, y todo eso con una geolocalización muy específica, porque en cada punto tiene que ir dejando la semilla que corresponde, ¿no? Uh-huh. La bellota o el piñón o la semilla que toque. Entonces, bueno, pues hay mucho reto ahí delante, porque hasta ahora sí que es verdad que la siembra de especies forestales cuesta mucho que salga adelante. Entonces, igual de importante es el robot, como por ejemplo trabajar muchísimo en el recubrimiento y la protección de esas semillas, ¿no? Con biorrepelentes para que los roedores y los jabalíes no las encuentren. En fin, que hay, como te digo, muchísimo reto, pero es uno de los campos que tenemos abiertos, porque hay otros muchos, ¿no? Landlife como proyecto empezó con el Cocoon, que es una bioincubadora degradable
que apoya muchísimo al crecimiento del plantón en el primer año de vida en zonas muy áridas, y ese fue un primer invento que nos dio a conocer. Trabajamos muchísimo con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con análisis de capas del terreno, con los drones para ver la vegetación que ya existe, los índices de vegetación, temas de biodiversidad, en fin. La tecnología abarca muchísimos campos y tenemos que utilizarlos todos. Uh-huh. Antes comentabas que hay muchísimas especies efectivamente que se pueden trabajar. También está en este caso, en el caso de la flora, tenemos el tema de las especies invasoras, algunas de las cuales llevan ya tanto tiempo que parece que son autóctonas, como pasa con el tema del eucalipto famoso en Galicia, que es especie invasora, pero ya parece que se ha aposentado. ¿Habéis tenido problema con alguna especie en concreto de este tipo a la hora de trabajar? Bueno, el eucalipto obviamente es una especie que rebrota con mucha facilidad y que por lo tanto es difícil de eliminar una vez que quieres restaurar el bosque mixto autóctono, ¿no? Pero casi igual de peligrosa es una acacia invasora que está ya en todo Portugal y que está viniendo hacia aquí, que es terrible, que también rebrota muchísimo, que es muy muy difícil de eliminar. Tenemos el problema de los ailantos, que también se empiezan a expandir por toda la península ibérica, en fin, que no es el problema, como siempre, tiene muchas facetas y en cada sitio tiene su casuística y hay que atajarlo. Ahora mismo, ¿qué le pedirías a la Administración desde el punto de vista pues para ayudar en este sector a recuperar mejor los bosques españoles? Bueno, yo creo que está claro que ni lo público por sí solo llega, ni los que estamos en lo privado por sí solo llegamos, ¿no? Entonces hay un término muy de moda que es la financiación mixta o el blended finance, que es que tenemos que ir juntos. Si queremos conseguir esa escala grande y trabajar en conservación, en restauración, en protección y en reforestación en ambos campos, tenemos que ir de la mano. Y para eso, pues bueno, tienen que dar más facilidades a la hora de acceder a los terrenos, ¿no? Porque muchas veces dentro de que hay millones de hectáreas degradadas en la península, pero sigue siendo muy difícil conseguir los acuerdos que tienen que ser largoplacistas, ¿no? Mínimo 40 años, que menos, pues la naturaleza trabaja lento. Sobre un monte de utilidad pública, por ejemplo, en el que, ¿sabes?, los gestores son las administraciones. Entonces ellos tienen que apoyar estos esfuerzos y permitir que puesto que tenemos la ocasión única de que hay dinero de parte del mundo privado, de las corporaciones, dentro de sus estrategias de acción climática, de sus estrategias hacia el cero neto, hacia ser positivos en naturaleza, positivos en biodiversidad. Tenemos esta ocasión única de atraer esas inversiones hacia nuestro territorio, pues que se aproveche. Y por otro lado, que en la mayor medida que puedan desvíen cuantos más fondos posibles hacia esa gestión forestal activa y mejorada que necesitamos sobre los montes, que son las masas forestales ya establecidas. Igual habría que hacer quizás un especial hincapié en la rentabilidad de esa buena gestión de los bosques, porque al final el dinero es el que manda. Claro, exacto. Pero ya por fin, poco a poco, se está consiguiendo ver esa relación mucho más lineal entre beneficios ecosistémicos y beneficios económicos para los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y como zonas con masas forestales bien conservadas y mantenidas tienen mucha mejor capacidad, no solo de resiliencia, sino de fijar población, de conseguir empleo, de obtener beneficios. Entonces, yo creo que eso empieza a estar cada vez más claro y hay que ir en esa dirección. Pues vamos a seguir empujando. Entonces, gracias, Pancho Purroy, por habernos acompañado en el programa hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Pedro y Pablo, cuando queráis. Mangas Verdes, mantén el optimismo.
Bueno, hay que mantener el optimismo, por supuesto, ante los problemas, la mejor manera de afrontarlos. Y no queremos terminar el programa sin hablar de cine, de la película Salvaje, Salvaje, o Salvaje, Salvaje, que el año pasado ganó el premio al mejor documental en el Festival de Málaga, la Biznaga de Plata, en su 27ª edición, y después otros reconocimientos en España y fuera de ella. Pues bien, llega a las salas comerciales, lo hace en breve, en unos días más, y con el tema del lobo además encima de la mesa otra vez. Bueno, si es que alguna vez ha caído de ella, la verdad, porque estamos hablando de lobos yo creo que desde que empezamos este programa hace tantos años. Y por encima del lobo, de su conservación, de la conservación de la biodiversidad. Así que este es un buen momento para hablar con el director de la película, con Emilio Fonseca, que tenemos también hoy aquí en el programa. Emilio, bienvenido. Hola. Bueno, cuéntanos, porque la película, yo te digo Salvaje, Salvaje o Salvaje, Salvaje, ¿cómo le tituláis o cómo lo decís normalmente? Porque escrito es con X, pero... Sí, tal como lo pronuncia, Salvaje, Salvaje. Hemos dejado el título en gallego porque veíamos que se entendía perfectamente. Claro. y nos parecía bonito conservarlo. Lo habéis rodado allí en Galicia y parte de Portugal, ¿no? Sí, en Galicia y norte de Portugal. Vale, cuéntanos, porque creo que empezaste con el tema un poco por ver el futuro del lobo allí y luego pues ha ido derivando un poco a toda la biodiversidad que está en el entorno del cánido. Sí, la verdad es que fue como un poco el producto de la fascinación, yo creo, que yo siento desde siempre por los lobos. Un poco la espoleta ahí de inicio, pero y en principio efectivamente me dediqué un poco a hacer muchas entrevistas, a intentar entender lo que decían unos y otros, y después fue derivando hacia otro trabajo que me parecía más interesante de cambiar un poco el marco de discusión, porque me parece que mediáticamente se trata de una manera bastante tóxica el tema de los lobos, sirve como un elemento de polarización. Y yo lo que quería era dar los datos más ajustados a la realidad factual posible, que son los que tienen los científicos, y también ponerlo en contexto pues de esta época en la que estamos viviendo, este antropoceno como llaman algunos, pero desde luego donde hay un cambio climático, una catástrofe climática en ciernes, y donde estamos en la sexta gran extinción masiva de especies, ¿no? Entonces estas coordenadas temporales por un lado y espaciales por otro, que es el territorio gallego-portugués, que aunque tengamos esta idea como de muy verde, es un territorio muy castigado por los incendios, muy castigado por los monocultivos forestales de eucalipto, muy sobreexplotado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, con muchos problemas de contaminación, etcétera, pues me parecía que había que dar este contexto, ¿no? Para hablar de lobos, de qué estamos hablando, cuando es una especie es un tesoro de biodiversidad y en un contexto como este, ¿no? Es que al final, si te das cuenta, lo contamina todo la política, porque todo el problema del lobo, yo creo que más que un tema económico es un tema político lo que hay detrás de esto. Sí, por supuesto. El problema económico es mínimo a nivel social. No digo que no pueda tener mucha incidencia a nivel de un caso particular, de pues en las ganaderías o lo que sea, pero a nivel social, a nivel a nivel estatal, es un problema económico mínimo y es un ejemplo de cómo si no somos capaces de convivir con los lobos, no somos capaces de convivir con la riqueza, la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Y yo me parece como que es obligatorio encontrar soluciones para saber convivir con la vida salvaje y tener una biodiversidad rica, porque al final es lo único que tenemos, ¿no? La vida en este planeta. Y hay que ser muy conscientes de eso. ¿En la película has encontrado alguna solución? ¿No has conseguido sugerir alguna solución o alguien que la sugiera? Bueno, en la película hay una parte como de denuncia, como te decía, de intentar resaltar este marco, ¿no? Desviar un poco el marco de la polarización y de esa división entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y ese buscar al lobo como símbolo de todos los males, ¿no? Como con esa palabra tan horrible que es el chivo expiatorio, sí, de todos los males del mundo rural, digamos.
entonces por esa parte hay como análisis e incluso denuncia, ¿no?, de la situación, pero por otro lado también hay una invitación a reconectar con todo lo vivo, ya no solo con los lobos, porque los lobos están lejos, son animales esquivos a los que hay que respetar también la distancia, dejarlos un poco en paz, pero podemos conectar con toda la vida que nos rodea y reconocer toda esa riqueza, toda esa agencia, ¿no?, porque también hacemos un poco la continuidad entre los lobos, los perros, los investigadores, ¿no? Porque al final, bueno, hay muchas similitudes con otras formas de vida. La ciencia cada vez nos va enseñando más sobre las inteligencias de otros animales o las inteligencias de otras formas de vida, ¿no?, incluso de las plantas. Y esta peli también invita, ¿no?, a imaginar el lugar del otro, a intentar empatizar un poco y a disfrutar y a reconectar con toda la vida, toda esa vida que nos rodea, ¿no? Estemos en la ciudad, estemos en el campo, estemos en cualquier lado. Es que al final quizás uno de los problemas, por lo menos que tenemos en España, es que el 80% aproximadamente de la población vive en ciudades y cuando decimos que vive en ciudades, vive casi siempre en ciudades. O sea, no sale de la ciudad si no es para unas vacaciones breves. Hay una desconexión creciente con la naturaleza, sobre todo con la invasión de la tecnología, ¿no? Los dispositivos electrónicos están por todos lados y parece que nos olvidamos del mundo de la naturaleza del que formamos parte. ¿Y cómo podríamos recuperar esa conexión? ¿Cómo podríamos hacer ese llamamiento para que la gente realmente sea consciente de que hay que volver un poquito hacia los ojos hacia la naturaleza, más que hacia las pantallas, hacia el Black Mirror, como diría la serie? Claro, es verdad que las pantallas nos invaden ahora mismo por todos lados y hay mucho contenido que nos desliga de esta naturaleza de la que formamos parte. Pero al mismo tiempo también hay ese efecto paradójico de compartir imágenes de, pues no sé, las mismas cámaras que ponen los científicos en nidos, en las mismas imágenes que se comparten de naturaleza, de especies, la tecnología, incluso ahora tenemos en los móviles pues herramientas que nos permiten reconocer las especies de pájaros por el canto. Hay una serie de dispositivos tecnológicos que yo creo que sí que nos permiten empatizar, aprender de la naturaleza y poder reconectar con ella a todos los niveles, ¿no? Que a veces también pues hay iniciativas, no sé, se me ocurre ahí en Madrid, ¿no? Como la ciudad más grande, la renaturalización del Manzanares, ¿no?, que de repente trajo un montón de biodiversidad a la ciudad, o de vez en cuando pues hasta yo me entero que ha habido un búho real en el Retiro, ¿no? Sí. Y pues celebrar este tesoro, ¿no?, aprendiendo también a comportarse con los animales, con otros animales, a valorar, ¿no?, esa riqueza que puede entrar en nuestras ciudades y hacer nuestras ciudades, por ejemplo, más abiertas a toda esa vida salvaje, es ya un punto. En el rural también pasa que hay mucha gente que tiene una vida muy urbana en el rural y que está muy desligada también de las especies con las que vive. Ya no reconocen a muchas especies de pájaros o de vertebrados o de otras plantas. Entonces recuperar tanto los saberes antiguos como incorporar todo ese conocimiento científico actual, yo creo que es básico y se puede disfrutar de la naturaleza enseguida, ¿no? No hay que obsesionarse con ir al parque natural más prístino, ¿no? o más rico, sino que está por todos lados. Salvase, ¿lo vamos a poder ver en toda España o tenéis ya acuerdos para llevarlo a cines de toda España o va a ir por fases, va a ir por autonomías? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, hemos hecho ahora una semana de preestreno, estamos en plena semana de preestreno ahora por Galicia, por la provincia de Coruña, y a partir del 21 ya empieza en salas de toda España. Pues ahora vamos a estar en el 22 en Valencia, el 23 en Madrid, el 21 en Barcelona, bueno, también el 23 en Barcelona, San Feliu, Valladolid. Bueno, van saliendo un montón de fechas que vamos poniendo en nuestra página web. Son documentales que cuesta mover y que a veces no tienen una programación continua en los cines, pero bueno, se van pasando y esperamos también que se abra
ahora estamos abiertos también a colaboraciones pues con universidades, con asociaciones, con centros culturales, cualquier lugar donde poder hacer este encuentro, ¿no?, con otras vidas y reflexionar un poco sobre nuestro papel en este planeta y las imágenes que producimos para mejorar la vida de los animales. Pues ahí queda eso, Salvarse, y una película que hay que ver, con Emilio Fonseca en la dirección. Gracias por haber estado también aquí hoy en el programa. Muchas gracias. Hoy nuestro programa finaliza en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Toledo, uno de los pueblos bonitos que encontramos también allí, Maqueda. Hay que decir que estamos en una población chiquita de 500 habitantes, de origen incierto. Se cree que inicialmente fue una fortaleza romana por los sepulcros con inscripciones que se hallaron en uno de sus prados, y tras el paso de los árabes por allí, Alfonso VI la incorporó a la corona de Castilla en 1083. Maqueda tiene muchas cosas que ver, a pesar de, como decimos, que es pequeño, pero es interesante, es muy interesante. Hay que empezar por el enorme castillo de la Vela, imponente, reconstruido en el siglo XV por la familia Cárdenas y monumento histórico-artístico que además alberga el Museo Histórico de la Guardia Civil. También está la iglesia gótico-mudéjar de Santa María de los Alcázares, la puerta califal y el rollo de la villa. El rollo no es que sea un rollo por pesado, sino por su carácter de símbolo para administrar justicia. Y además con regusto literario. Resulta que el bisabuelo de Cervantes ejerció de alcaide allí, precisamente, y que el tratado segundo de la novela de Lazarillo de Tormes transcurre en esta localidad. Aún más, la patrona del pueblo es la Virgen de los Dados, que se llama así porque la imagen se la jugaron literalmente a los dados un rey moro y un cristiano. Y claro, a ver, ¿por quién iba a interceder la Virgen? Pues por el rey cristiano. Si es que cargó los dados de un modo, digamos, místico para que ganara él, y por eso tenemos, curiosamente, en Maqueda fiestas de moros y cristianos, el último domingo de abril. No te vayas de Maqueda sin su buena sopa castellana, sus alubias, su carrillada, su lechal al horno y su perdiz, y un poco de mazapán toledano, si es que queda estómago para meterlo dentro ya. Bueno, nos vamos. Hoy con la realización técnica de Esteban Novillo, en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Palma, y feliz y verde semana.